La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a las Jornadas de Lenguas y Literatura Indígena, que en esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, nos invita a la entrevista a la escritora Nadia López García. Y pues muy bienvenida, Nadia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Taxavini, muchísimas gracias a ustedes y a toda la comunidad politécnica por esta invitación. Pues voy a permitirme compartir un poco de tu reseña biográfica con la comunidad politécnica y el público en general que nos ve. Nadia López García nació en Oaxaca, es poeta bilingüe, habla la lengua tunzabi, español también, promotora cultural y tallerista. Ha participado en distintos recitales, talleres y festivales tanto en México, India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico. Es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía del 2015 al 2017 y en 2017 recibió el premio a la creación literaria en lenguas originarias Sensontle. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud y en 2019 el Premio Juventud Ciudad de México y en 2020 el Premio Casa de Literatura para Niños, así como mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas a la categoría de libro infantil. Ha sido considerada como parte de los mexicanos más creativos del 2018 por la revista Forbes. Desde 2018 es miembro de Latin American Studies Association, LASA, autora de los poemarios Tierra Mojada, de Plural Ediciones, en 2018, y El Tren, publicado por Almadía en 2019, y El Camino del Venado, publicado en la UNAM en 2020, y Las Formas de la Lluvia, publicado en Goldie, Bangladesh, 2021, y su obra ha sido traducida al árabe, al inglés, francés, bengalí, hindi y catalán. Actualmente coordina el ciclo de poetas en lenguas originarias en la Universidad del Pacífico con apoyo del Departamento of Modern Language and Literatures de la Universidad del Pacífico y desde 2019 forma parte de la plantilla de profesores del programa de formación literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Pues muy bienvenida, querida Nadia. Otra vez muchas gracias por tu presencia aquí de manera virtual en este contexto de las jornadas de lenguas y literatura indígena. Y pues bueno, te agradecemos pues tu participación. Taxavini, Coachanyuami, Kunche, Dina. Pues muchas gracias por mirarles y escucharles a todos, por lo menos en este espacio virtual. Me da muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Pues, querida Nadia, pues te quiero preguntar si, bueno, pedir si nos puedes contar el lugar donde naciste. Claro que sí, pues yo soy de la Mixteca Alta. La Mixteca se divide entre Puebla, Oaxaca y Guerrero. Yo pertenezco a la Mixteca de Oaxaca, en particular la Mixteca Alta, porque hay Mixteca Baja, Mixteca Costera y Mixteca Alta. Yo pertenezco al distrito de Tlaxiaco. De Tlaxiaco al municipio de Santa María Yucuiti y en particular mi comunidad es Caballo Rucio, que es una comunidad muy joven, apenas va a tener sus 50 años de creación y pues realmente esta comunidad se creó porque los antiguos, los antepasados, iban hacia una población que se llama Mexicalcingo. Cuentan que en ese trayecto que iban para este lugar, el cerro se desgajó y ya no pudieron cruzar. Entonces vieron en ese lugar donde se desgajó, pues que había una parte llana y pues decidieron asentarse ahí y pues le nombraron Caballo Rucio porque si ustedes van, que son muy invitados a estar en mi casa, en mi pueblo, el cerro tiene tal cual la figura de un caballo que tiene sus patas delanteras alzadas y se ve blanco. Entonces, por eso le pusieron Caballo Rucio al lugar.
Y pues de ahí estoy más o menos de la ciudad de Oaxaca como a unas 7 horas más o menos de la ciudad de Oaxaca. Si nos vamos de acá de la Ciudad de México podrían ser unas 14 horas, pero pues bueno, van a ir viendo todo verde, todo húmedo, todo este campo, y yo creo que eso también es algo que me gustaría compartirles, que mi comunidad es una población que, a pesar de que mucha gente ha migrado hacia el norte de nuestro país o hacia Estados Unidos o Canadá, la población que está en la comunidad, casi la mayoría se dedica a la siembra, cosecha, molido y venta de café. Entonces es una población en la que ustedes van a entrar a las casas y van a ver en un fogón una olla de café y se va a tomar el café como si fuera agua de tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene sed, en vez de tomar agua, toma un vaso de café. Entonces, es una población que yo decía café en la mañana, a mediodía y en la tarde y en la noche. Entonces, esa es mi comunidad, una comunidad fría, es un clima frío bastante para que también el café se pueda lograr, y con mucha agua. Creo que es de las poblaciones que al día de hoy ha logrado mantener gran parte de su flora y de su fauna, ¿no? Todavía hay, por ejemplo, venado, por ejemplo, todavía hay mucho venado en nuestro territorio. Entonces, pues se trata de que cuidar también lo que nos rodea, ¿no? Porque también es nuestra identidad. Tanto los animales como la flora que haya también es parte del ser Savis. Sí, pues es una región muy interesante, esta que conforma Tlaxiaco en Oaxaca, y como dices tú, todo lo que hay a su alrededor y cómo se han venido conformando justamente las historias de cada comunidad, de cada pueblo, y lo singular de la tuya, ¿no? Que sucede este derrumbe, y entonces nos contabas también que se queda la población, unos se quedaron de un lado y otros de otro, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir esta pequeña comunidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida. Y también te quiero preguntar qué impacto tuvo para ti y tu familia migrar a los valles de San Quintín en Baja California. Pues la población mixteca, yo puedo decir que casi la gran mayoría, somos migrantes, no tanto aquí en la Ciudad de México, donde ahora estoy viviendo. Hay mucha población ñusabi, mucha población mixteca, pero también todo lo que es el norte de nuestro país. De hecho, en algún tiempo a Baja California se le llegó a nombrar como Baja California, porque hay mucha presencia oaxaqueña, y de los oaxaqueños muchísimos mixtecos. Es una población que yo creo que parte también de la identidad tiene que ver con eso, con el migrar. Mi familia, mis papás, ellos migraron desde hace muchos años, antes de que naciera mi hermano mayor. De hecho, él nació allá en Baja California, y migraron por una cuestión de que ellos querían ir hacia Estados Unidos, pero no, ya no fue posible su paso, y se quedaron de este lado de la frontera, pero en el norte. Entonces, pues por muchos años mi familia estuvo por allá, regresaban por temporadas a Oaxaca, temporadas de medio año, 8 meses, y otra vez regresaban para poder trabajar en los campos de pizca, de fresa, de tomate, de cherry, de mora, de lo que hubiera por cosechar. Entonces, pues en una de esas que regresan, mi mamá pues estaba embarazada, mi tío abuelo ya no dejó que mi mamá volviera, y pues fue que yo nací en Oaxaca. Casi cumplía un año cuando retorna nuevamente mi familia hacia Baja California, y mi infancia fue allá, fue en Baja California hasta casi los 8 años de edad. Y pues, ¿qué les puedo decir? Una infancia muy de movimiento, ¿no? Normalmente pues casi todos hacemos nuestra primaria en una escuela o dos, pero yo hice mi primaria como en 5 primarias distintas, porque mis papás pues migraban mucho de un lugar a otro. A veces se terminaba en la pizca, no sé, de tomate, y se iban hacia la pizca de pepino. Hacían también migraciones internas, digamos, dentro de las propias colonias de nuevo asentamiento que había allá en Baja California. Entonces, por mucho tiempo, digamos, para mí el permanecer fue algo muy,
tal, valga la redundancia, que no permanecían ni las personas, ni mis amigas, ni mis amigos. Entonces como que empecé a darme cuenta que el cambio y la movilidad iba a ser una constante en mi vida. Entonces, pues en esos años yo, por ejemplo, no conocía la cara de mis abuelitas, mis bisabuelitas, no les había escuchado. Entonces, algo que pasaba era que mis papás, cuando regresaban en la noche de la pizca, mientras estaban lavando su cara, preparando sus pañuelos, porque no sé si han visto, pero cuando la gente pizca, pues solamente se ven los ojos, ¿no? Te pones pañuelo en tu cabeza, en tu frente, en tu boca, gorra, camisas de manga larga, o sea, tratando de que el sol no te maltrate más. Entonces, en esos momentos mis papás contaban mucho de Oaxaca, ¿no? Hablaban de, por ejemplo, del chile atole, ¿no? Hablaban del zapote negro, del chico zapote, del cojenicuil, cosas, alimentos que yo jamás había visto estando allá en Baja California. Entonces, así comencé a escribir, ¿no? Todo lo que ellos nombraban, todo lo que ellos decían y que yo desconocía y que quería, pues, de alguna forma acercarlo a mí. Entonces, desde ahí, para mí, la escritura fue como un momento de poder recuperar memoria también. Entonces, para mí, el estar allá, pues a veces digo, no me hubiera gustado tener otra infancia, quizá en mi pueblo o quizá con papás más presentes, digamos, pero pues bueno, yo creo que también son parte de las historias que nos toca vivir. Yo ahora agradezco lo que viví, bueno o malo, porque eso ha hecho mucho que ahora yo, por ejemplo, esté muy encaminada a trabajar con población migrante en la Ciudad de México. Entonces, que es gran parte del trabajo que hago acá. Entonces, creo que también uno atraviesa por ciertos escenarios, porque puede que en un futuro sean escenarios que nos inviten a seguir trabajando y luchando pues, por nuestra propia identidad y por nuestras propias comunidades. Sí, es como dices tú, pues muy interesante estas circunstancias en que se nos presentan en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Por las condiciones económicas que obligan a los desplazamientos, ¿no? Y pues muchas gracias también por compartirnos esta otra etapa tuya. Y también te quiero preguntar, ¿y cómo lograste ser la primera mujer que se graduó de una universidad de tu comunidad? Entiendo que eres la primera mujer de tu comunidad en graduarte en una universidad. Esta es una pregunta muy interesante porque tiene mucho que ver también con el papel que se le ha dado a las mujeres en muchos pueblos originarios, pero voy a hablar desde el mío, que es la experiencia más personal, y es que en muchos pueblos originarios, creo yo que también por, por muchas ideas de origen occidental, se empezó a ver a la mujer como para solo ciertos espacios, ¿no? Solo para la cocina o para la casa o para estar con los hijos. Y lo cual es muy interesante porque si nosotros vemos, por ejemplo, algunos relatos de creación o algunos códices, vamos a ver que hace mucho, antes de la llegada de los españoles, se representaba a la entidad masculina y a la entidad femenina como de igual rango de importancia, lo cual cambió después, y yo creo que tiene que ver, ahí habría que hacer estudios, quienes sean pues estudiosos, este, ¿por qué cambió la concepción de mirar a la mujer? ¿No? Entonces, por ejemplo, en mi comunidad, nuestro relato de creación tiene que ver con que hace mucho tiempo existieron dos dioses, masculino y femenino, y ambos fueron los que crearon el mundo Ñusabi, ¿no? Ambos bajaron cuando todo era obscuridad, todo estaba desordenado y comenzaron a tocar unas piedras y de esas piedras se partió la piedra y salió un río y de ese río creció un árbol y arriba del árbol, en la copa del árbol, creció mucha gente, nació mucha gente. Y esa gente es la primer gente que pobló el Ñusabi, son los primeros Ñusabis. Entonces, si nosotros vemos este relato, vamos a darnos cuenta que tanto la entidad masculina como femenina estuvieron presentes y fueron partes para que el mundo existiera. En cambio, hoy día, por ejemplo, en muchas de nuestras poblaciones, en específico la mía, es muy difícil, por ejemplo, que una mujer opine abiertamente en una asamblea.
que se supone que es el espacio, digamos, de mayor confianza para decir tu palabra, ¿no? Por ejemplo, apenas recientemente se está viendo que algunas mujeres comienzan a ser elegidas como mayordomas o como para algún cargo comunitario, pero hace algunos años no. Entonces, justo cuando nosotros volvimos de Baja California, pues yo comencé a crecer en una visión de mujer que es la visión que la gran mayoría de mujeres tienen en mi comunidad, que tiene que ver con, pues con no manifestar tanto tu pensamiento, hablar solo cuando es necesario, no cuando tengas el deseo de hacerlo, por ejemplo. Entonces, eh, pero yo veía, digamos, un poco también ciertas ideas, digamos, por ejemplo, de mi mamá, que mi mamá es una mujer que en algún momento le dijeron con quién se iba a casar y ella dijo, no, yo me caso con quien yo quiero, pero por ejemplo no tiene tierras, por ejemplo, ¿no? No le dieron tierras por haber tomado esta decisión. Entonces, pero yo empecé justo a pensar un poco, ¿qué pasaría si hay otra posibilidad de ser mujer, ¿no? Que no es esta de estar casada a mis 17 años y ya ser madre a los 22 años, ¿no? Entonces, pues justamente mis papás me dieron el bachillerato. Ahí yo pues les decía que yo quería estudiar la universidad y no solo que quería estudiar la universidad, sino que quería venirme aquí a la Ciudad de México a estudiar. Entonces pues fue un poco una revolución, ¿no? Fue una revolución porque pues mucha gente decía, ¿para qué le das estudio a tu hija si va a terminarse casando? Tú no no sabes qué va a ir a hacer ella a la ciudad, no sabes con quién va a estar. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, fue muy complicado poder convencer a mis papás y que me dieran esa confianza de poder estudiar, ¿no? Entonces, se logró con mucho esfuerzo, pero también pues creo que también con decir, solo puedo darte mi palabra, ¿no? No tengo más que darte mi palabra y a final de cuentas, pues esa, como bien me lo dijeron mis papás, esa es mi herencia, ¿no? No somos de una familia que me puedan heredar una casa o un terreno. Entonces, lo único que pueden darme es esto, el estudio. Entonces, pues bueno, confiaron, me vine. La verdad no fue fácil. Como a los 15 días fue la primera vez que yo quise abandonar la escuela y al año otra vez y a los 2 años otra vez, porque pues yo provengo y quizá también muchas politécnicos que nos estén escuchando, pues provenimos de familias que no son familias profesionistas, ¿no? Que no son familias con suficientes recursos económicos o ni decir yo de, ay, es que tengo un padrino que me va a dar para mi colegiatura este semestre o para mis libros que me están pidiendo. Entonces, provengo de ese lado del mundo, digamos, en el que pues realmente, como dicen, una mano por delante y la otra por detrás. Entonces, muchas veces quise bajarme del barco y decir, yo creo que es cierto, yo creo que no me toca estudiar, ¿no? Tengo que buscar otra forma. Entonces, fue también convencerme a mí misma de que a pesar de la historia, digamos, familiar, a pesar de no tener familias profesionistas, a pesar de no tener suficientes recursos económicos, pues que tenía yo que ahora sí que machetearle no el doble, sino el triple o el cuádruple, ¿no? Que muchas otras personas para poder terminar mi escuela, porque para mí eran dos cosas, ¿no? Una, pensar que si terminaba mi escuela, pues iba a tener más posibilidades de encontrar un trabajo y poder apoyar a mi familia, pero también mi esperanza es y era y es que pues muchas otras mujeres, y qué bueno que se está logrando así, vieran que fue posible que yo estudiara, ¿no? Que fue posible que pudiera lograr la universidad y que ellas también se animaran, se arriesgaran, ¿no? A decir yo también quiero ir a la universidad. Entonces, para mí fue una experiencia, ahora les puedo decir una experiencia muy buena, pero en el trayecto, si ustedes me hubieran preguntado esto cuando yo iba en cuarto semestre de la carrera, les decía, no, ya, ya me bajo, ya me voy para mi pueblo, ¿no? Porque creo que son, pues muchas veces en el trayecto es complicado, pero aquí también quiero agradecer a todas las personas que se sumaron, desde quien me dijo, yo te invito ahora a una comida o yo te pago tu juego de copias o
cuánto te falta para tus pasajes de la semana. Y creo que todas esas personas son lo que yo siempre les voy a estar muy agradecida, porque sin ellas yo creo que no hubiera, no hubiera logrado esta experiencia de poder haber estudiado. Sí, pues qué importante el agradecimiento, ¿verdad, Nadia? El tener memoria y el reconocer también la ayuda de los otros y también los logros, también personales, en este caso tuyos, ¿no? Y pues también muchísimas gracias por compartir este otro pedacito y muy importante de tu vida. Y también esta pregunta va junto con esto que nos acabas de responder, pero ¿cómo es que elegiste estudiar pedagogía? Eh, Estudiar pedagogía para mí fue una decisión que tomé porque yo estudié como más o menos en 5 primarias distintas. Mi educación, o sea, de primero de primaria hasta sexto fueron como 5 escuelas distintas. Y yo, cuando volvimos a Oaxaca, yo estudié en un tipo de educación que le llaman educación indígena bilingüe, que normalmente es el sistema de educación que está en las comunidades que son de población indígena. Entonces, pues cuando ya mi familia, cuando yo ya iba, digamos, por ejemplo, pues a la secundaria, yo no sabía cosas muy básicas como dividir, por ejemplo. Entonces, me di cuenta que muchos, pues maestros, yo nada más recibía clases con ellos 3 días, ¿no? Nada más a veces martes, miércoles y jueves, porque viernes ellos pues iban a su casa y lunes pues también era el día que llegaban a la comunidad. Entonces, me di cuenta que había muchas como carencias dentro del sistema educativo para población indígena. Por ejemplo, los libros nos llegaban casi ya casi que íbamos a terminar el año escolar, nos llegaban a caja de libros y pues ya realmente los ocupábamos 2, 3 meses y ya pues esperábamos ahora los libros del otro año que pasaba exactamente lo mismo. También, pues muchos de nuestros maestros, por ejemplo, pues ellos nos contaban que ellos pagaban su casa, pagaban comida, pagaban pasaje y bueno, su sueldo era de los más chiquititos dentro del sistema educativo nacional. Entonces, bueno, toda esta gama, digamos, de cosas que yo me di cuenta de que yo transité, pues, en este tipo de educación, pues yo siempre dije, quiero hacer algo, ¿no? En ese momento yo quería hacer políticas educativas. Y yo, pues, le preguntaba a mis maestros, como, ¿qué puedo estudiar si quiero hacer cosas así para la educación y sobre todo la educación de los pueblos indígenas? Decían, no, pues estudia educación, ¿no? Estudia ciencias de la educación o pedagogía o algo que tenga que ver por ello. Entonces, pues bueno, pues estuve investigando y pedagogía fue la que me llamó mucho la atención porque pues tiene que ver no solo con la educación que se da en las aulas, sino también con toda la planeación de planes y programas de estudio, con políticas educativas. Entonces, estudiar pedagogía para mí fue como una posibilidad para poder pensar de forma más centrada, digamos, sobre este fenómeno educativo que con las comunidades indígenas y con las comunidades migrantes pues tiene muchas deudas. Yo creo que en general, pero con estos dos sectores más. Entonces, para mí esa fue como una gran inspiración. Además, la verdad es que justo eso me lo recordó un maestro hace tiempo, que yo cuando era chiquita siempre decía que quería ser o escritora o maestra, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, pues bueno, ahora grande, pues bueno, soy pedagoga de profesión y pues bueno, escribo también un poco de poesía en mi lengua, entonces, ¿sabe? Y en español. Sí, pues muy, muy importante esta etapa de elección de una profesión, ¿no? Como dices tú, ir viendo los intereses que tenemos y que nos van definiendo, ¿no? Y en este caso, pues sí, lo has logrado eh, estas dos elecciones que tuviste, ¿no? Desde muy pequeña. Y bueno, pues otra pregunta que también justo con esto que cierras, ¿por qué entonces elegiste el género de la poesía? ¿Cómo se te presentó esta cuestión que pues es muy interesante también el camino creativo, ¿no? O sea, que dice, está el cuestionamiento si naces o qué haces, y qué influencia tuvo para ti también
pues sí, todo esto que nos has venido platicando, ¿no? De tus contextos de desplazamiento y también de tu lugar de origen. Pues para mí la poesía se convirtió mm, como en un espacio de memoria, ¿no? Yo voy a ser muy sincera que yo no sabía en ese momento y hasta ahorita, ¿no? Si realmente es lo que se conoce poesía como desde un género, digamos, pues más, o una mirada más occidental, ¿no? Porque para mí la poesía eh, tiene que ver con el don de la palabra. Y el don de la palabra, por ejemplo, en los pueblos ñusabi, tiene que ver sobre todo con personas, sobre todo mayores, que tienen la capacidad, el don de poder, por ejemplo, sanar a alguien con su palabra o poder pedir una bendición por cuando está haciendo una siembra, por ejemplo, ¿no? De que haya buen fruto, de que se dé bien el maíz. Entonces, por ejemplo, para mí las poetas y los poetas de mi pueblo son, por ejemplo, los rezadores, las personas que curan, las personas que dan las palabras cuando alguien nace, cuando alguien muere, las que dan los pregones en las bodas, por ejemplo. Ellas serían para mí las personas poetas. Entonces, siento yo que un poco lo que yo haría o cómo me nombraría sería más como acompañante de la memoria de ese pueblo, ¿no? Como poder escribir un poco esa memoria que está ocurriendo, ¿no? En nuestras comunidades, no solo en nuestros territorios de origen, sino también sobre todo en estos territorios migrantes en los que ahora estamos, como son la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, para mí un poco fue tener como esta postura de decir, la poeta o el poeta real es el que está con ese don de la palabra y muchas veces son personas ya mayores. Entonces, bueno, pienso que un poco lo que hago es un poco más bien escribir esa memoria de nuestro pueblo y tuvo que ver más que como por una elección, digamos, tuvo que ver porque fue como que lo que más me dio libertad, ¿no? De escribir. Intenté escribir un poco de narrativa, por ahí tengo algunos relatos en internet publicados, pero me di cuenta que con la poesía era más sencillo para mí navegar entre la memoria y la palabra, ¿no? Entonces, mucha gente dice que la poesía es muy complicada y puede ser que sí, ¿no? Para mí se me hizo más, un camino más llano. Y pues bueno, como todo y todos los que se quieran dedicar a escribir, pues bueno, tiene uno que ser muy constante, muy disciplinada, muy disciplinado. En mi caso, pues bueno, lamentablemente no me puedo dedicar solo a escribir porque pues bueno, hay que pagar rentas, hay que pagar despensas y pues en este país falta más apoyo hacia quienes escriben y quienes escriben sin un apellido, sin una familia, digamos, de escritores que les respalden, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, desde muy temprano, normalmente 6 de la mañana yo ya estoy como activa y ya estoy o corrigiendo textos o reescribiendo o traduciéndolos y pues bueno, a partir ya de las 10 más o menos, pues ya le entro a mi trabajo, ¿verdad? Con el que pagamos las cosas. Y por las noches otra vez, ¿no? Y fines de semana trato como de darme mi tiempo para mi escritura, porque creo que sí, es, escribir tiene que ver también con una constancia y con una disciplina. Entonces, ojalá llegue un día, ¿no? En el que solo me pueda dedicar a esto, a escribir, pero para mí ha sido eso, como un refugio, como una memoria, ¿no? La escritura tiene que ver con eso, con un refugio de tu pueblo, de tu identidad, de tu memoria, y también tiene que ver con cuestionamiento, ¿no? Para mí la escritura ha sido el espacio ideal para cuestionar la idea de ser mujer que tiene de mi comunidad, por ejemplo, ha sido ideal para cuestionar por qué las mujeres ñusabis nos cuesta mucho hablar de nuestro cuerpo, por ejemplo, de nuestros deseos. También para mí ha sido un espacio para sanar, ¿no? Para sanar sobre todo
pues violencias estructurales que vienen desde hace mucho tiempo, pero también para poder hacer también una resistencia ante los despojos de memoria y de lengua, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido la poesía, como si yo me metiera a una casa y en esa casa pudiera transitar entre varios cuartos y cada cuarto es un espacio. Un cuarto es la mirada de la mujer, otro cuarto por ejemplo, la poesía que hacemos en desplazamiento. Entonces, es eso, la poesía para mí es como una casa y pues más bien es un espacio en el que me siento tranquila, en el que siento que tengo esa posibilidad de respirar, de repensar y también de criticar. Pues muy bien, querida Nadia. Muy interesante también cómo has construido también este camino y esta comprensión, pues sí, de este difícil arte, pero que en efecto a algunos se nos presenta como la mejor opción dentro de los géneros. Em, y bueno, otra pregunta es, ¿por qué te has dedicado al rescate de la lengua y la cultura mixteca? Bien, pues fíjate que pienso que un poco más que rescatar, tiene que ver con poder compartir mi lengua y también un poco sacudir el pensamiento de muchas personas que hemos creído que por mucho tiempo en este país únicamente se piensa, se ama, se habla, se escribe, se sueña en español, ¿no? Y no es así, lo hacemos en muchas otras lenguas, entre ellas pues el tunsavi. Entonces, pienso un poco que para mí la escritura es importante, digamos, por esta memoria, por esta huella, pero más importante es el trabajo directo con las y los hablantes, ¿no? Porque mientras una lengua habite en la boca de las personas, mmm, creo que es la mejor forma y la mejor herramienta para que una lengua no muera, ¿no? Puede haber libros, puede haber recitales, puede haber ensayos, puede haber investigaciones sobre la lengua y los hablantes, pero si no hay hablantes, creo que estamos pues en un riesgo, ¿no? En un riesgo de estar como haciendo una gran biblioteca, pero no va a haber personas que puedan habitar esa biblioteca, digamos, por decir algo. Entonces, para mí el trabajo que hago, digamos, de acompañar a comunidades en su lengua y sobre todo niñas y niños que son con quienes más trabajo, que a veces en una segunda, tercera generación de población migrante ya no hablan su lengua. Yo me he dado un poco a la tarea de trabajar con ellas y con ellos para justo volver a hablar su lengua, para volver a recuperar su memoria y a pesar de que quizá ya nacieron en esta ciudad, que sepan que que su raíz viene de más lejos, ¿no? Viene es más antigua, es Ñu Sabi. Entonces, para mí la importancia de poder trabajar con las comunidades tiene que ver con eso, ¿no? Con que también a mí me hubiera gustado mucho que hubieran trabajado conmigo cuando yo era pequeña, ¿no? De que hubiera alguien que hubiera llevado talleres, que me hubiera enseñado, digamos, a escribir mi lengua, porque pues la gran mayoría de nosotros fuimos alfabetizados en español. Entonces, en eso radica, creo, la importancia, o espero que radique la importancia de lo que hago. Y también, pues bueno, yo siempre he pensado un poco la escritura a la par del trabajo de tallereo, ¿no? Pienso que hay muy pocas personas que escriben y leen en nuestras lenguas. Entonces, para mí, el poder trabajar con ellas directamente en talleres de aprendizaje, de escritura de la lengua, es vital, porque no solo estoy trabajando el libro, sino también estoy trabajando el poder que ellos en un momento puedan leer ese libro, ¿no? Directamente, porque venimos de la oralidad, por eso es muy importante mantener la oralidad siempre, pero pues bueno, también es importante ir caminando hacia una memoria escrita. No, pues también muy valioso esta mirada, ¿no? Como dices tú, a la niñez, ¿no? En donde se pueden recuperar, en efecto, los orígenes, ¿no? De muchos de ellos y la identidad. Entonces, sí es un trabajo muy loable, muy importante
en el cual has hecho también grandes aportes. Y querida Nadia, ¿cómo, o sea, qué fue lo que te ha ayudado a alcanzar los logros que hasta hoy has obtenido? Ya nos has dado algunas pistas, ¿no? Pero, este, sí, ¿cómo, qué es lo qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te ha ayudado a lograr hasta el día de hoy, pues, incidir en, o sea, en aprovechando también todas estas coyunturas, como dices tú, en positivo, ¿no? Donde hay una economía más globalizada, donde hay estas cuestiones de la inteligencia artificial que nos permiten llegar a otros espacios, ¿no? De hecho, pues me llamó la atención que pues se publicó en Bangladesh, ¿no? O sea, parece que ya está también traducido allá en esas latitudes, un libro tuyo, no sé, también, sí, todos esos logros, ¿no? Y todo lo anterior que también ya yo señalaba en la lectura de tu reseña curricular. Pues creo que todos estos logros son gracias al apoyo de la comunidad, ¿no? No solo mi comunidad, digamos, sino la comunidad en general que se ha ido uniendo, ¿no? Por ejemplo, pues acá, ¿no? Pues nos conocimos por el amigo Juan Mario, pues ahora tengo esta invitación acá contigo y créeme que la gran mayoría, si no es que todos los espacios en los que nos han invitado ha sido así, ¿no? Por recomendación, porque alguien le dijo, te paso su libro en PDF, lo lees y les agradó la lectura y fueron invitándonos. También, por ejemplo, de las veces que he ido a Estados Unidos a trabajar, pues ha sido por la propia población migrante que me han invitado, me han pagado mi pasaje y me han dicho, vente acá a trabajar un rato con nosotros. Entonces, un poco pensar que los caminos no son en solitario, ¿no? Nadie va a llegar lejos y va caminando solo. Entonces, siempre es pues digo yo, un manojo, ¿no? De personas que se van uniendo, que van arropando. Y también por eso a mí me interesa mucho trabajar con población joven, con niñas, con niños, porque para que alguien comience a escribir, primero que nada necesita saber que su lengua es importante, que es valiosa, que a pesar de que se le ha violentado, se le ha golpeado, se le ha prohibido, se le ha discriminado hablar en su lengua, que habemos personas que estamos pues trabajando para que esto comience a quitarse, pero también que habemos gente que queremos caminar con ellas y con ellos, ¿no? Este camino de la escritura es un camino bello, pero complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que también a veces es difícil, digamos, cuando vas en este camino, pues que se abran muchas puertas, ¿no? A veces es un poco complicado. Entonces, por ejemplo, recientemente, bueno, más bien ya tengo un tiempo con el INVAL dando talleres a jóvenes y sobre todo me da mucha alegría que casi la mayoría que se inscriben son mujeres muy jovencitas y que pues comienzan a tener ya sus primeros recitales directamente con el INVAL. Entonces, pienso yo, si cuando yo inicié hace casi 10 años, hubiera estos talleres, híjole, para mí hubiera sido increíble. Entonces, pues es eso, ¿no? Yo recuerdo mis primeras presentaciones del libro, eran por amigas, amigos que me decían, oye, yo tengo aquí un cafecito, ¿te quieres venir a presentar tu libro? Y decía, sí voy, ¿no? Y ahí me veía alguien, me decía, yo tengo un programa de radio en internet, ¿te late? Digo, sí voy, ¿no? Y así, pues, esto es como, yo les digo que se imaginen como un telar o una red de los pescadores que avientan, que es así, pues cada nudito que se hace o cada hilo que se cruza tiene que ver con muchas personas que están haciendo cosas y están acompañándonos, ¿no? Muchas veces no sabemos siquiera, ¿no? De pronto me llega una invitación que dice, oye, es que nos pasaron tu libro. ¿Quién se los pasó? ¿Quién sabe? ¿No? Pero es eso, hay muchas personas que están velando, ¿no? Que están acompañando nuestros procesos y a veces ni siquiera las conocemos. Entonces, pues yo es eso. Yo podría decir que todos esos logros, muchos o pocos, son gracias a todas las personas que han arropado este camino, ¿no? Y que nos han brindado su apoyo y sobre todo, pues que han visto que es necesario e importante seguir trabajando para
y por las lenguas originarias y las y los hablantes de lenguas originarias en nuestro país. Muy bien, querida Nadia, pues. Y bueno, pues también ¿qué le dirías a la comunidad politécnica? A la comunidad politécnica le diría, pues que hagan comunidad, ¿no? Que hagan comunidad en todo momento. Creo que también mucho de lo que se pueda lograr tiene que ver con el acompañamiento, con el acompañarnos de forma horizontal, de forma honesta, de forma verdadera. Yo recuerdo mis etapas de universitaria, que ya tiene mucho que pasé por ahí, que realmente muchos trabajos, por ejemplo, muchos proyectos salían porque nos sumábamos voluntades. Y creo yo que el ser universitario en este país sí es un privilegio, lo tengo que decir, sí es un privilegio ser universitario en este país, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad porque más si eres primera generación, ¿no? Más si eres la primer persona de tu familia que está yendo a la universidad, tiene uno a veces una responsabilidad muy grande de poder contagiar a otras y a otros de que hoy por hoy la educación sigue siendo un espacio para poder encontrar un mejor presente, no solo para uno, sino también para nuestras familias. Entonces, yo les diría eso, que hagan comunidad, que estos tiempos de contingencia, pues no sé cómo esté la comunidad politécnica, pero en muchos otros espacios, pues bajaron las matrículas, de pronto, por ejemplo, hablo del tema de población indígena, muchas personas se regresaron a sus comunidades, ya no continuaban sus estudios. Entonces, aprovechar este espacio, esta oportunidad que tenemos. Creo que la educación pública es de las armas más poderosas que tenemos para poder también un poco desestructurar la enorme desigualdad que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo. Entonces, pensemos eso, pensemos que por cada persona que esté en la universidad y sobre todo si es mujer, no solo se cambia el presente de esa persona, sino también se puede impactar a toda una generación incluso. Entonces, les diría eso, hacer comunidad, también tener sus espacios de ocio, porque no, también hay que darse sus ratitos para descansar, pero sobre todo pensar que tienen una oportunidad. Y por ahí me decían a mí en algún momento, las oportunidades no se van, solo las toman otras personas. Entonces, eso, ¿no? Que estar muy atentos a las posibilidades que se vayan abriendo y sobre todo pensar que mi compañera, mi compañero de al lado no es una competencia, sino es una posibilidad de que pueda tener mayor acompañamiento, un proyecto, una idea. Entonces, bueno, eso les diría y pues les abrazaría. Muchas gracias, querida Nadia, por tus palabras. eh, para nuestros jóvenes estudiantes y también para la comunidad politécnica en general. Y pues también te quiero preguntar, bueno, en principio invitar a la comunidad politécnica a que pues te sigan en las redes, o sea, hay mucha información afortunadamente por todo este trabajo que has hecho y pues es muy, de distintas maneras, pues podemos todavía irnos adentrando más a tu universo y acompañándote, como dices tú, y acompañándonos, identificándonos y abriendo perspectivas, ¿no? De construcción de una sociedad más incluyente y con respeto, ¿no? A la diversidad cultural. Y pues bueno, sí, que nos puedas decir si tienes algunas redes donde te podamos seguir, no sé. Claro que sí, mis redes, tanto por las cosas que comparto, tengo un proyecto que se llama Lluvia de Voces, que son videos que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que está así como Lluvia de Voces, en los que mi intención es que lleguemos a todas las lenguas, por lo menos a las 68 lenguas. Entonces tenemos videos de zapoteco, de mixteco, de triqui, de náhuatl, de ñañú, tenemos diferentes lenguas que pueden ir escuchando, se llama
Lluvia de Voces, pero también porque cualquier cosa que yo pueda apoyar, cuenten conmigo, estoy en mis redes sociales, en todas, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, como Nadia Ñusabi, así pueden encontrarme, Nadia espacio Ñuu espacio Sabi con V, y por ahí andamos. Y pues bueno, yo les quiero recomendar este libro, que es mi primer libro, Ñovisho Tierra Mojada, que lo pueden descargar totalmente gratuito de internet. Le ponen así, Tierra Mojada, Nadia López García, o Ñobi Show, Nadia López García, y les va a salir en PDF el libro para que lo puedan leer, lo puedan disfrutar, que es el primer libro que escribimos, y ojalá nos acerquemos más a nuestras lenguas originarias. Nadia, justo viendo que tienes ahí físicamente el libro, no sé, ¿nos puedes leer un poema, ya como último, bueno, para seguir disfrutando de tu presencia? Claro que sí, con muchísimo gusto les voy a leer un poema de este libro, que lo que busca un poco es hablar sobre la mujer en diferentes espacios, ¿no? La mujer en migración, la mujer, las mujeres que se quedan cuando se migran. Y ahorita les voy a leer un poema que, a ver, que también habla un poco sobre el erotismo. Entonces les voy a leer primero en Tunsabi y después en español. Yo, no sabe. Kitsu yo rashian kakatsin kaku, kaku kakatsin ishi. No sabe. Menushasha nuna ko ini yo, kwe. Kati yo, ni kanchi yo, ana yo. No sabe. Es que chico yo, me ini me anima, me ñu. No sabe. Me yo kunu yo, rakwakibi. Cuenzo rakwe, cuenico kama. Koyu uyu, no sabe tsa. Raíces. En la lluvia vienes tú y contigo el paso de la vida que abre caminos. En la lluvia, mis entrañas se abren para tomar de ti poco a poco tus sombras, tus soles, tu alma. En la lluvia, inundas con tu aroma todos los espacios habitables en mí y en mi tierra. En la lluvia, mis raíces comienzan a tejerte y nos adentramos el uno en el otro sin pausas, sin temores. En la lluvia, florecemos en el otro. Y ese es el poema, que pueden descargar todo el libro totalmente gratis en PDF. Pues muchísimas gracias por tu generosidad, y también un gusto tenerte en estas jornadas de lenguas y literatura indígena, y pues por supuesto aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, nos encontraremos muy pronto. Y pues quiero invitarlos también a que sigan la programación en redes de Cultura IPN, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.